¿qué es la innovación? José, tú que estás también muy cerca, porque tienes que desde el ICE ayudar, acompañar, ¿no? ¿Qué es la innovación para ti? Pues la innovación, yo creo que las mejores definiciones de innovación se han hecho en la sala, porque ha habido varios ponentes que las han mencionado, ¿no? Pero la innovación así, para andar por la calle, ¿qué entenderías o qué entiende las empresas que llegan a nuestras oficinas y nos empiezan a hablar de innovación? Pues novedad. Novedad en producto, novedad en proceso, novedad en servicio, novedad en equipamiento. Es algo que van a implantar en las empresas y algo que va a tener algo nuevo, con lo cual van a tratar de competir a otro nivel que no tenían anteriormente. Eso es un poco lo que nosotros detectamos que se entiende por innovación. Definiciones académicas hay muchas, eso por supuesto, pero lo que entiende fundamentalmente es eso. ¿Y qué vemos que entienden fundamentalmente las empresas? ¿Qué innovación es la que las empresas que pasan por nuestras oficinas entienden? Pues mayoritariamente lo llevan a innovación tecnológica. O sea, cuando hablamos de la palabra innovación, inmediatamente la relacionamos con innovación tecnológica. Es cierto que la innovación tecnológica es una parte importante, pero la innovación tecnológica muchas veces hay gente que no sabe identificar lo que es innovación con innovación tecnológica, porque los procesos también son innovación. Pero bueno, ahí está. Siempre es un concepto que habitualmente vemos bastante reflejado con innovación tecnológica. Sí es cierto que con la entrada de lo digital pues ha quedado todo perfectamente claro. Lo que es la innovación digital como parte de la innovación tecnológica es algo totalmente disruptivo y totalmente necesario, que ha entrado como un elefante en una cacharrería, de una forma bastante organizada, pero como un elefante en una cacharrería. Y eso es la innovación digital, clave para la segunda palabra de lo que era la jornada de hoy, que era el entorno rural. Esa innovación digital, eso sí que es clave en entornos rurales. Y relacionándolo con la sostenibilidad, vamos a un concepto que es la innovación social, que ha salido también mencionada esta mañana, que es la unión de la innovación, llamémoslo así, tecnológica. La innovación tecnológica casi siempre iba muy asociado a lo que era el concepto de competitividad. ¿Qué era concepto de competitividad? Incremento de facturación, internacionalización, innovación tecnológica. Bueno, pues el avance hacia el surgir de la innovación digital y el hacer que se vea cada vez de una forma más cercana el que la innovación social, es redefinir procedimientos o buscar soluciones a problemas sociales, es algo que va siempre tomando mucho más cuerpo. He tocado varios aspectos, pero yo creo que un poco veis un poco el sentir de lo que estamos viendo en las empresas con las que estamos trabajando. En resumen, innovación es cambio, ¿no? Para hacer las cosas mejor, ¿no? Novedad, cambio. Novedad. Luis, tú que llevas muchísimos años rodeado de tecnología. Pues bueno, yo creo que, como decía José Francisco, ha habido muchísimas definiciones. A mí me gustaría darle otro punto de vista distinto. La innovación es muchas veces algo que las empresas conciben como lo que tengo que hacer para subir nota. Yo ya tengo mi negocio, tal cual, luego ya si puedo innovo. O cojo un becario y hago un no sé qué. Y eso yo creo que es un error terrible, ¿no? Concebir así la innovación. La innovación debería estar, cualquiera de las acepciones, ¿no? que se han hecho hoy, como algo que mueve la aguja dentro de la empresa, ¿no? que te hace ver dónde se mueve más el dinero, algo que te resuelve alguna ineficiencia que a día de hoy todas las empresas tienen. O sea, el que no crea que tiene una ineficiencia, que no tiene un proceso que puede mejorar y con eso ganar 10.000 euros más, 100.000 euros más este año, en los siguientes años, pues es que no se ha mirado bien. Estoy seguro de eso, lo hemos visto hacia atrás en la experiencia. Y al final las ideas sin cuentas son cuentos. Y yo creo que esa es la antidefinición, ¿no? de innovación que puedo lanzar hoy. Muy bien, muchas gracias. José Antonio Marcos, de Bernabé Campal. ¿Qué es la innovación? Bueno, pues bajo mi punto de vista, la innovación es avanzar. Y avanzar para empresas tradicionales, como estábamos hablando antes, del mundo rural, en la que la pertenencia de la empresa es de personas que llevan muchos años dedicándose a lo mismo. El factor fundamental para avanzar es el rodearte de personas más jóvenes que sean capaces de utilizar todas estas herramientas tecnológicas que muchas veces los que somos más mayores no somos capaces de sacar el partido que muchas veces se le podría sacar.
al final es competir, es vender tu empresa o vender tu producto, pero compitiendo con los que tienes al lado. ¿Cómo? Pues siendo mejor, ofreciendo un mejor producto de una manera más adecuada, más rápida, un mejor servicio. Y las herramientas tecnológicas nos lo han facilitado todo, pero quiero insistir en la idea de que es la gente joven la que viene con más formación, están mucho más del lado de la informática, de las herramientas, de las redes sociales, de todas estas herramientas tecnológicas que ya se ha hablado hoy durante toda la mañana, y que creo que es esta gente joven la que está muy formada y muy preparada para llevarlo adelante, y para eso tiene que ser los dueños de las empresas los que doten a estas personas de todas las herramientas que se necesiten, evidentemente. Muy bien. Víctor Copasa, ¿qué es la innovación? Bueno, yo creo que lo habéis definido muy bien. Para mí, como decías en el resumen del primer interviniente, es cambiar para mejorar, eso está claro. Pero yo centraría, para mí, la clave de todo es la actitud, porque estoy de acuerdo con José Antonio, la juventud es un tema clave para ver un poco más allá, pero un tío con estas canas pues también puede innovar, ¿no? Y de hecho lo estamos haciendo, y en una empresa cooperativa de ganaderos y en Salamanca y con 72 años de antigüedad, pues estamos innovando continuamente. Yo lo que creo fundamental es el poder ver un poco más allá, esa actitud de querer conocer, de poder escrutar pues ese entorno tan cambiante, tan volátil, esa incertidumbre, cómo podemos afrontarla, cómo podemos negociarla. Muchas veces, hablaba el anterior ponente, Sergio, me ha gustado mucho el tema del trazar estrategias. Yo creo que eso es clave, porque no te va a definir lo que va a pasar, eso no lo sabemos nadie, pero sí sabemos en los distintos escenarios que se nos pueden plantear cómo vamos a poder situarnos, en qué punto, Es un tema de actitud, porque la formación efectivamente se va adquiriendo con el tiempo y con esa decisión de formarse. Y las habilidades, yo creo que en gran medida también. Hay habilidades naturales, pero otras se van adquiriendo. Por lo tanto, esa actitud de querer mirar más allá y además de hacerlo rápido, porque si lo hacemos lento, a veces no llegamos, ¿no? Dado los días que corren hoy. Muchas gracias, Víctor. Pedro Lasso, ¿qué es la innovación? Yo pienso que la innovación es coger y hacer algo distinto a los demás, algo distinto que te proporcione un plus en el cual tú seas más competitivo y puedas cambiar un poco la norma de juego en tu empresa para poder producir más con menos. Tratar de apoyarte en la digitalización, por supuesto. Víctor lo ha dicho muy bien, la actitud es importantísima, porque una actitud positiva siempre de tratar de superarte, instinto de superación, el estar ahí siempre constante, cómo hago esto, cómo hago lo otro, cómo le busco las vueltas a esto otro. Vale, pues para buscar las vueltas a esto otro, pues tengo que coger y tengo que apoyarme en este informático, o tengo que apoyarme en esta inteligencia artificial, o tengo que apoyarme en este biólogo. ¿Por qué? Porque quiero producir más carne. O sea, es que tenemos tantas herramientas ahora mismo que es simplemente tratar de ser distinto a lo que se está haciendo, porque si hacemos lo que todo el mundo hacemos, nos estabilizamos. Entonces, ese tipo de cambios es lo que yo creo que es innovar, por decirlo de alguna forma, bajo mi punto de vista. Genial, muchísimas ideas sobre innovación. Al final dicen que innovar es hacer las cosas mejor, ¿no? Cambiar, hacerlas mejor que antes, ejecutar con más inteligencia, ejecutar mejor, ¿no? Es interesantísimo el concepto de innovación. José, ¿por qué es tan importante la innovación en el sector rural? ¿Por qué es tan importante? Pues es fundamental para poder lograr una cohesión territorial. En estos momentos, un poco lo que estamos viendo, sin que pueda haber una innovación clara y muy definida, muy ligada a lo que puede ser la innovación digital, ligada al concepto sostenibilidad, van a ser los dos aspectos clave, entendiendo sostenibilidad tal como lo está llevando todo lo que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Estamos hablando mucho de economía verde, estamos hablando mucho de lo que puede ser economía circular. O sea, no dejo solo la palabra innovación, sino a la palabra innovación le meto el concepto sostenibilidad, porque creo que los dos conceptos absolutamente claves para todo lo que pueda ser el desarrollo rural o la innovación rural. Creo que la cohesión territorial pasa fundamentalmente, y el desarrollo rural pasa porque haya una cohesión territorial realmente sólida y seria, está muy relacionada con todo esto. Luis, ¿por qué es tan importante la innovación en el sector rural? Bueno, yo creo que el sector rural se enfrenta a unos retos
muy grandes recientemente con relación a los cambios de hábito de consumo de los consumidores, por ejemplo, que ahora están muy preocupados con los temas que se llaman healthy seekers, ¿no? Con temas relacionados con la salud, en la alimentación, en los productos, en la localidad, en el impacto que produce medioambiental la producción de carne o de diferentes productos vegetales, etcétera. Y sobre todo está demandando también transparencia. Eso de que ahora el productor me cuenta que esto es bueno, hace greenwashing de su imagen, eso ya está dejando de ser válido. Y no solo el sector, no solo el campo como tal, pero el campo y toda la cadena de valor tiene que innovar y que colaborar para tratar de hacer frente a todos esos retos, a todas esas nuevas demandas de mercado, que si no se toman como una oportunidad ahora, alguien lo hará y los desplazará. Y ese es un tema que es muy relevante, ¿no? Que el hueco que no ocupemos nosotros lo ocupará alguien también en el futuro. Interesante. José, ¿por qué es tan importante la innovación en el sector rural? Bueno, pues en el mundo rural en el que nosotros nos movemos, que básicamente lo que tocamos es el sector agrícola, la empresa agrícola como tal tiene cada vez más dificultades para desequilibrar la balanza entre los costes y los ingresos. Entonces, y bueno, porque realmente en el mundo rural y debido a la edad, muchas veces de la edad media del emprendedor, que fue hace 50 o 60 años, es complicado buscar esas herramientas tecnológicas que le permitan lo que decía antes, que era separar drásticamente el coste de producción con los ingresos y tener una rentabilidad. Entonces, ahí es donde entramos a jugar nosotros, empresas más modernas, que intentamos llevar hasta ellos todas aquellas herramientas tecnológicas y muchas veces no tecnológicas, es decir, intentar con la relación que tenemos con nuestros proveedores, fuera incluso de nuestras fronteras, para llevarles la mejor semilla, el mejor fertilizante, las mejores técnicas. En el mundo de la agricultura el campo está muy abierto a las nuevas tecnologías, quizás es un sector mucho más, de hecho su nombre lo tiene, mucho más primario, y les ha costado mucho llegar hasta él, pero hoy por hoy un agricultor puede manejar un sistema de riego con un teléfono móvil, puede utilizar un dron, puede hacer un seguimiento vía satélite de sus parcelas. Como para ellos eso manejarlo directamente es más complicado, empresas como la nuestra lo que hacemos es evidentemente todo con una relación comercial que al final termina en una venta o en una facturación, en una compraventa de sus productos, pero siempre llevándole hacia la tecnología, hacia las nuevas formas de trabajo que le permitan a él obtener unos beneficios un poco más importantes. Muy bien. Víctor. Pues básicamente para sobrevivir, porque es así de duro, es así de claro, ¿no? Comentaba ahora José Antonio el tema del tamaño de la rentabilidad de las explotaciones, está muy comprometida. Es decir, es que el modelo ha cambiado. Los que ya tenemos algunos años de experiencia en esto, pues hace no tanto, no sé, Pedro, corrígeme, sino hace 15 años quien tenía, por decir algo, y estamos en Salamanca, 100 vacas de vientre en una finca propia, pues era coloquialmente capitán general. Y hoy es que no 100, con 200 eres nada. Quiero decir que todo el tema de las magnitudes ha cambiado, que tenemos unos retos ante nosotros brutales. Por un lado de cantidad y por otro lado de calidad y todo lo que hay alrededor. De cantidad porque la población mundial sigue aumentando, porque el consumo sigue aumentando. Entonces nuestro reto es ser capaces de alimentar al mundo, alimentar al futuro, como dice nuestro lema, pero de una manera que sea sostenible, es decir, que no nos carguemos todo, que aprendamos a utilizar el agua de una manera eficiente, que apliquemos las nuevas tecnologías para producir más con menos, lo decía Pedro antes. Desde el punto de vista del ganadero, el que no sea capaz de producir sus propios forrajes de una manera eficiente y reducir los gastos de compra de insumos, pues está perdido, pero realmente está perdido. Es que es triste ver como socios de nuestra propia cooperativa ves que su negocio hoy ya no es viable. Y es muy duro tener que decírselo, pero es que es la realidad.
o espabilas y lo haces rápido, o aplicas tecnologías, o te unes, en nuestro caso, a una cooperativa o a una empresa o a quien sea que tiene esa tecnología que te puede permitir alcanzar y utilizar y aprender a sacarle partido, pues si no, es que estás perdido absolutamente. Yo digo que es por supervivencia, claramente. Muy bien. ¿Por qué es tan importante la innovación en el sector rural, Pedro? Es fundamental. Es fundamental porque yo, por ejemplo, que vengo del sector agrícola y ganadero, aunque tenemos ahora el tema industrial de planta y demás, pero es que tienes que estar pendiente de todo, concretamente es de todo, porque hoy el teléfono, por ejemplo, es una cosa fundamental. Tienes que estar previendo el tiempo para las siembras, para la ganadería, tienes que tener los programas informáticos. Nosotros tenemos programa informático del tiempo que nos predice el tiempo, incluso a bastante zona local. En el tema de las energías, nosotros hace 9 años montamos un generador fotovoltaico de 250 kilovatios que ha sido fundamental para evitar gastar más gasoil, ser más competitivo en los riegos. En el tema, por ejemplo, del ganado, nosotros hemos establecido una serie de praderas, vamos haciendo rotación de cultivos. ¿Para qué? Para que ese terreno produzca más del doble que produciría sin hacer esa innovación. Esa innovación pues viene por el sistema de abonado, por el sistema de controles de pH, ver cómo está el suelo, ver cómo lo tienes que dejar, ser más productivo con el mismo terreno. Por lo hecho, Víctor, antes, si ahora mismo eso no lo estás haciendo y sigues un sistema tradicional, estás muerto. O sea, no tiene solución. O sea, hoy no se lleva una explotación como se llevaba hace 15 años. Hoy los tractores, lo ha hecho José Antonio, pues viene todo con telemetría ya. Tú estás controlando la semilla que gastas, el abono que gastas, y con una tablet vas controlando todo. Y todo eso pasa a un procesador. Y ahí sabes lo que has ganado por una hectárea, lo que has gastado, el tiempo que has invertido, la rentabilización de esa máquina. Es que tienes que tener esa tecnología. Si no la tienes de cabeza, hoy en día ya no la puedes llevar. Porque son muchos frentes abiertos los que hay. Entonces no puedes controlar todo eso si no nos apoyamos en esa innovación y en esa tecnología. Es mi opinión. Muy bien, Pedro. Ahora en esta otra ronda de preguntas vamos a ir a los casos, ¿no? de cada uno de vosotros. José, para empezar, esta otra pregunta. ¿Cómo, porque al final para innovar, para transformarse, hace falta dinero, hace falta recursos? Desde el ICE podéis ayudar muchísimo en todo esto, ¿no? Cuéntanos un poquitín la experiencia. Sí, desde el ICE, casos de éxito era un poco lo que estás transmitiendo en la pregunta, ¿no? Voy a hablar de mi libro, de las líneas de ayuda, ¿no? Casos de éxito son las personas, las empresas que están encima de la mesa, todos casos de éxito pero rotundos. O sea, tenemos a Luis Enrique con un proyecto asombroso relacionado con cadena de valor en el sector agroalimentario que quita el hipo. Que ahora nos vas a contar. Tenemos a Campal, tenemos a Copasa, a Lasso, ¿qué voy a decir? O sea, eso sí que son casos de éxito. Lo que nosotros podemos hablar es qué soportes podemos tener desde la Administración, desde la Junta de Castilla y León, pues un poco para tratar de fomentar determinados proyectos relacionados con la I+D o con la innovación. Ahí es cierto que lo que siempre decimos, y muchas veces nuestro soporte es más en la definición del proyecto. Una vez que el proyecto está definido, que las empresas realmente tienen interiorizado que lo que quieren hacer realmente es un I+D o es una innovación, entonces una vez que lo tienen asumido y ya lo toman como algo estratégico suyo, el devenir de las ayudas, que como bien han dicho, ojalá pudiéramos reducir el papeleo relacionado con las ayudas, los primeros interesados somos nosotros, ¿de acuerdo? Bien es cierto que vamos en ese camino en el que siempre trataremos de reducir el papeleo, lo que es el nivel administrativo, porque los primeros que lo necesitamos somos nosotros, ¿de acuerdo? Pero esas líneas de ayuda, si alguna empresa quiere lanzar algún proyecto específico de I+D, aunque no sepa definir cómo es el proceso, él sabe que está desarrollando algo, pero no sabe que realmente eso puede tener una financiación específica. Que pasen por nuestras oficinas. Hay programas, nosotros le intentaremos guiar en el proceso, pero es que incluso en el ámbito de la innovación, como bien ha dicho el ponente anterior, el tener a alguien cercano que te pueda ayudar es fundamental. Hay proyectos aprobados a nivel regional, como es el programa Centratec, en el cual lo que se trata es de llegar a las empresas para darle ese asesoramiento, o bien para solicitar una ayuda, o si no van a solicitar una ayuda, para dar forma al proyecto de innovación o de I+D que esté haciendo, ¿de acuerdo? O sea, que se haga uso de las herramientas que tratamos de poner encima de la mesa para el uso de las empresas, no solo desde las ayudas que nos tienen para tratar de organizar lo que puedan tener en la mente
a la hora de tratar de obtener una financiación adecuada, sino también para todo el proceso de servicios relacionados con la innovación, que no es algo desdeñable y es algo siempre muy importante. Programas como Centratec o el programa que tenemos con las cámaras de comercio para dar no solo asesoramiento al tema de talleres básicos de creación de empresas o talleres avanzados, sino en cuestiones más relacionadas con lo que es la digitalización, dando talleres muy prácticos en temas de píldoras formativas, pues en cosas como las redes sociales, tuvimos ayer, o cómo firmar digitalmente, tratando de llegar con cosas muy prácticas que no se queden en la charla teórica. Podemos dar sesiones de sensibilización, que puede ser como esta, pero ahí adicionalmente a las acciones de sensibilización hay mucha formación especializada, ¿de acuerdo? No todas las acciones, no todas las jornadas que se hacen en cada momento son exclusivamente de sensibilización. Hay que tener jornadas de sensibilización, pero también tenemos jornadas muy específicas en formación muy especializada que a algunas empresas les podrá interesar más, les podrá interesar otras, pero tenemos que diferenciar ambos sentidos, o sea, lo que puede ser diagnóstico, lo que puede ser sensibilización, lo que puede ser ya acciones específicas de ejecución y líneas de ayuda, ¿de acuerdo? Nosotros aquí en Salamanca nos tienen en el edificio de la Junta de Castilla y León, que ya lo tenemos limpio, en la planta baja del edificio de la Junta, abiertos a cualquier actuación o inquietud que puedan tener las empresas para lanzar esos proyectos de I+D o de innovación. Muchísimas gracias, José. Luis, como dijo José, tenías casos, ¿no?, de éxito en el sector que podías contarnos. Recojo el guante, claro, como no podía ser de otra forma. Y bueno, el caso que os voy a contar es precisamente uno que, con la ayuda del ICE, de la implicación de José Francisco, por supuesto, y también nosotros, no solo nosotros como Deloitte, que podemos ser la consultora más grande del mundo, pero con el apoyo de una consultora local que se llama Talentech, también consultora pequeña de nicho, hemos trabajado para dar conjuntamente solución a un problema de la trazabilidad en la cadena de valor en la producción del jamón ibérico para dos empresas pues muy relevantes de nuestra región. Y bueno, la verdad es que la situación, yo creo que es muy bonito el caso contado desde cómo lo vería el consumidor, ¿no? Tú llegarás un momento al supermercado a comprar un jamón, unos sobres de jamón, y los tendrás en la mano, uno y otro, y dirás, joder, ¿y cuál habrá tenido menor huella de carbono? ¿Y cuál ha respetado temas de bienestar animal? ¿Y cuál pues la habrán tratado con antibióticos y cuál no? Y tendrás un código QR. Tienes un código QR, de hecho, que puedes capturar con tu teléfono móvil y ver la historia de ese jamón hacia atrás, de cuál ha sido su proceso de curación, cuántos años ha pasado, cuánto tiempo estuvo en sal, cuánto tiempo, de qué cerditos procedía, con qué se alimentaron esos cerditos, cuáles fueron sus padres, cuáles fueron tal. Todo hasta atrás, 4 o 5 años atrás. Y todo esto con la seguridad de que no te lo dice el productor de los jamones, que al final te puede contar la milonga, sino que cada uno de los que han participado en todo ese proceso, la fábrica de piensos, los ganaderos, el matadero, etcétera, va firmando electrónicamente con una tecnología que parece que con la inteligencia artificial ya nos hemos olvidado todos, pero se llamaba blockchain hace no mucho. Bueno, sigue muy relevante, ¿eh? Lo que pasa es que ahora hay un eclipse. Pasó de moda, no parece. Pero casi es conveniente que pasara de moda para que la gente empiece a usarla de verdad. Y con esta tecnología hace las veces de ser un notario electrónico. De cada cosa que ocurre se firma electrónicamente y se custodia, y 5 años después puedes verificar que era cierto, que no ha sido alterado y que no te están contando milongas, que todo eso que tienes ha ocurrido desde el principio hasta el final durante esos 5 años. Y esto no solo está produciendo un gran valor para ellos desde un punto de vista de mercado y de esa transparencia, sino también la eficiencia operativa de esas empresas. Manejar toda esa información que antes estaba en silos aislados de información, muchos de ellos no digitales, y tener unas personas dedicadas a conciliar esa información, comprobarla a mano, preparar Excel, no sé qué, tal cual, mandarlos, fallan, tal. Pues tener todo a disposición de un único botón que te genera toda esa información, te hace los chequeos y te lo resuelve, es un cambio, una transformación brutal para esas empresas también. Yo creo que es un cambio, un éxito muy grande para ellas, por supuesto para la administración, para nosotros por haber sido parte de ese proceso, Talentech y Deloitte,
y, por supuesto, para todos los consumidores que se benefician de todo. Bueno, muchísimas gracias. José Antonio, caso de éxito vuestro, ¿no? Para que también las microempresas, emprendedores, autónomos también puedan ver vuestros casos y los puedan quizás escalar, ¿no? En pequeña escala, pero bueno, la esencia puede ser la misma. Un caso de éxito de la innovación que habéis tenido en Bernabé Campal. Para conseguir el éxito, yo creo que en empresas como la nuestra, que parte de un mundo muy rural y muy más pequeño, más localizado, diferenciamos un poco la actividad que nuestra empresa tiene en dos grandes ramas. Una rama es la rama más agrícola, más terrenal, en la que, como decía antes, ayudábamos muy mucho al agricultor a producir más para comprarle su cosecha con la que después comercializamos. Y para ayudarle en ese aspecto hablábamos, pues, y se ha hablado aquí, pues, de tecnologías que no hablo de 20 años ni de 30, hace 5 o 10 años no se utilizaban, y días como hoy que no se puede acceder al campo porque las lluvias no nos lo permiten y la climatología está sumamente adversa, pues hay drones que empresas que vienen de otras partes de España están aplicando fitosanitarios para eliminar problemas hablaba antes con Pedro, en remolachas o en patatas. Hablo de drones, hablo de GPS, hablo de autoguiados en tractores que optimizan totalmente el abanico de la siembra, o sea, del espacio en el terreno, de cómo podemos gestionar una flota de 50 o de 100 camiones de una manera óptima, teniéndolos todos geolocalizados en una pantalla de un ordenador para poder saber en qué momento podemos lanzar un camión hacia una zona o hacia otra. O incluso los mapas de rendimientos, que hoy por hoy un agricultor puede tener interconectado una cosechadora diciéndole qué partes de una parcela dan más cosecha que otra para poder después, a través de un puerto USB, decírselo a la abonadora para que aplique más fertilizante en una zona u otra. Eso a nivel terrenal, y a nivel terrenal quiero decir, a nivel de campo y a nivel luego ya de puertas de oficina hacia adentro, la comercialización de esas materias primas, como vivimos en un mundo tan global que en muchas ocasiones nos beneficia, pero en otras muchas nos perjudica, o los acontecimientos geopolíticos que ocurren de vez en cuando, como una guerra que trastoca todo el mercado mundial de cereales, que es a lo que nosotros nos dedicamos, para nosotros es muy, muy importante el tener la información las 24 horas del día, los 365 días del año, lo más actualizada posible. Información que nos viene desde cómo están cotizando los cereales en Chicago o de cómo está actuando a nivel nacional. Cuanta más información tengas y más capacidad tengas de poder cruzar esos datos, más éxito tendrás a la hora de la venta o a la hora de la compra. Esa información la tenemos que tener constantemente actualizada, y todos esos medios tecnológicos nos ayudan a hacerlo. Yo he vivido hace 2 horas un momento ahí en la sala en la que cuando me senté me quedé sin cobertura y me he quedado totalmente bloqueado, y he tenido que recurrir a un SMS que ya no sabía ni cómo se mandaban para que desde la oficina de mi empresa llamen a la recepción de aquí de la cámara, me han dado la clave del wifi y he respirado. Es decir, ya estaba agobiado, no ha pasado nada, pero podía haber pasado. Al final, el estar constantemente conectado con el mundo y entre compañeros, entre empresas y entre gente que está fuera de las fronteras nos hace tener éxito en la compra y en la venta. Sobre todo información, que es la palabra que yo creo que resume lo que es el éxito en la compra-venta, que es al final a lo que nos dedicamos. Muy bien. Víctor Copasa, ¿cómo la innovación os ha ayudado a lo que sois, ¿no? Pues el hablar de casos de éxito a mí me da un poquito de vergüenza, la verdad. Pero bueno, sí que lo intentamos, y hombre, hay cosas que yo creo que merecen la pena ser contadas, ¿no? Porque pueden servir de experiencia para alguno de vosotros o para otras empresas. Hace ya mucho tiempo, hablaba al principio de la actitud, pues fue precisamente eso, el empezar a darse cuenta, saliendo de nuestro agujero de todos los días, a ferias, visitando, conociendo otras empresas, estando en las asociaciones empresariales, estando en asociaciones, en nuestro caso de cooperativas agrarias, palpando un poco el mundo, te das cuenta. Primero, que eres muy pequeño. Segundo, que tienes casi todo por hacer. Tercero, que madre mía, qué miedo da, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues se empieza en primer lugar, yo creo, por la organización interna, ¿no? Esa innovación, como decía, pues de la actitud, de saber hacia dónde quieres ir, qué quieres ser. Pues, por ejemplo, la elaboración de un plan estratégico. Por ejemplo, el intentar utilizar los recursos de una manera mucho más
óptima, mucho más eficiente. Para eso construimos hace no mucho, se inauguró en 2018 una nueva planta de producción de piensos con todo el proceso en vertical, con un ahorro de energía muy considerable, con una capacidad de producción mucho más grande, con una gestión de logística, hablaba José Antonio también. Es decir, combinar todos nuestros factores internos para conseguir mayor eficiencia en nuestro proceso. Pero yo iría un poco más allá. En nuestro caso, lo que tenemos que hacer es ofertar esa capacidad de innovación e intentar contagiar esa actitud y provocar o facilitar los medios a nuestros socios, que al final son a los que nos debemos como cooperativa. Y para eso tenemos que intentar facilitarles herramientas pues, de gestión técnico-económica de su explotación, orientarles de por dónde va el mercado, tener actuaciones en lo que es la comercialización directa de su producto. En nuestro caso, tenemos una línea abierta desde el año 2007 de comercialización de vacuno con marca de calidad, con marca de garantía reconocida por la Junta de Castilla y León, Ternera Charra en este caso, pero puede ser cualquier otra. Quiero decir, es facilitarle determinadas cosas para que él pueda optimizar sus recursos en lo que está haciendo diariamente. Por ejemplo, también establecer alternativas de negocio. Alguien, como hablaba antes, que tiene una finca, perfectamente puede establecer un negocio complementario, en este caso guiado por la cooperativa, por ejemplo, de una integración de porcino, de conejos, de pavos, en fin, de cualquier cosa, porque al final el tiempo que te lleva tu explotación, si eres eficiente, se reduce mucho aplicando herramientas y tienes tiempo para hacer otras cosas. Y esas cosas suponen un negocio complementario que probablemente te va a permitir seguir viviendo donde vives, en el campo y con tu propio terreno, y dando valor a tu patrimonio, dando valor a tu finca, dando valor a tu territorio. Eso es lo que nosotros pensamos. Y ya hace años también que empezamos a aplicar, pues a meternos en proyectos de I+D, aparte de esta innovación interna, alguno con alguien que está por aquí cerca, con Luis, y intentamos, fijaos, algo en un rebaño de vacuno extensivo, tener geolocalizado en tiempo real a cada efectivo del rebaño e incluso mediante monitorizar determinados parámetros productivos que la vaca, que el dispositivo que lleva cada una de las vacas nos diga en qué momento se acerca el parto, que es el momento clave en el cual se juega toda la rentabilidad del año, toda la del año. Entonces, el ganadero en ese caso tiene el aviso y puede acudir y decidir si tiene que ayudar o no. Es decir, son pequeñas herramientas a las cuales pues, tenemos la obligación de dar acceso a los ganaderos. Y ahí está, intentando aprender nosotros y poder transmitir a quien está a nuestro lado. Muchísimas gracias, Víctor. Pedro Lasso, Biocompostajes Lasso, ¿cómo habéis incorporado la innovación a vuestros procesos, a vuestra planta de 22.000 metros cuadrados, ¿no? Bueno, pues sí, es fundamental el tener la innovación y la tecnología, y sin ello no hubiera podido ser así. Porque ahora mismo todo está ya muy informatizado, allí se controlan todos los procesos de fermentación, se controlan todos los procesos de elaboración del compost, y todo eso pues va con unos parámetros que tienen que ir a un procesador y tomar decisiones de volteos, decisiones de cambio de pila. De hecho, de hecho es el último año que somos Proyecto Clima por la operativa de trabajo. Proyecto Clima es que por nuestro funcionamiento en planta nos lo consideran que estamos absorbiendo CO2. Entonces esas toneladas nos las compran y nosotros las vendemos y oye, pues obtienes un incremento extra en la explotación que viene muy bien. Y luego, por ejemplo, pues allí es que como tenemos allí todo el centro un poco de todo, de agricultura, ganadería y el tema de planta, pues desde allí controlamos todo con tecnología, con informática, controlamos pues una sociedad, como decíamos Antonio, tan volátil, tan móvil, se mueve todo tanto. Por ejemplo, lo que regamos con el tema de panel fotovoltaico, pues lo tenemos combinado con grupos. Y, por ejemplo, lo que regamos con electricidad solo, pues ahora mismo esto es una odisea. Yo es que no me había metido nunca en el tema de la electricidad, pero ahora mismo tenemos un programa informático que nosotros compramos la luz en cada momento al precio que está en cada momento. Entonces, tenemos que tener los pivots, si están a 6, 8, 10 kilómetros, tenemos los sistemas informáticos montados para que arranquen en las horas baratas y en las horas caras se te van parando, pero lo hacen automáticamente con un programa informático que predice el día anterior con 24 horas de antelación, sabes ya cómo va a estar la luz en cada momento. Y bueno, pues todo ese tipo de cosas, si no fuera la informática, si no fuera la innovación, estaríamos perdidos. Tenemos los tractores, todo con telemetría, es lo que decía antes José Antonio.
Tú llegas, metes, programas la tierra alrededor y las máquinas estas nuevas que se compran ahora, esto último que hemos cogido nosotros, lleva ya ISOBUS, lleva todo y sabe en cada momento dónde está una máquina de 12 metros de corte, que es una burrada. Pues claro, cuando va a hacer el pico y va a sembrar, pues se está remontando desde 1 metro, 2, 3, y llega un momento que está sembrando con 1 metro en una zona a cuchillo y estás remontando con 11 metros. Si la máquina no es inteligente, no tiene esa innovación, no tiene ese ISOBUS, no sabe dónde está, estás desperdiciando esa semilla que la estás doblando, que no vas a tener una producción, porque no por sembrar más dosis de semilla vas a producir más. Entonces, eso se ahorra, lo inviertes en otro sitio y tú sigues caminando, optimizando tu proceso. O sea, es fundamental. Y hoy yo creo que sin esa tecnología, sin esa innovación, viviría todo el mundo, pero no serías competitivo, no tendrías ese plus que te diferencia de los demás. O sea, haciendo siempre lo mismo vas al mismo sitio. Tienes que tener ese pequeño empujón, esa actitud, ese cambio. Y eso te tienes que apoyar en los procesos informáticos y en la innovación. Ahora mismo estamos, por ejemplo, empezando en planta un proceso nuevo. Queremos recuperar el agua de lluvia de una de las zonas de planta, que son unos 9.000 metros cuadrados, recuperarlo a través de un proceso que estamos metiendo ahí un proyecto de I+D, recuperar ese agua para evitar del acuífero 9.000 metros cuadrados de riego. Bueno, pues ese agua otra vez la cogíamos y la revertíamos, le estamos revertiendo a las pilas. Pero revertirla a las pilas es evaporarla. Evaporarla no tiene sentido con estas circunstancias que tenemos ahora mismo. Y extraer el agua de abajo cuesta mucho dinero. Si la tienes arriba, transfórmala y utilízala. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y cómo podemos escalar toda esta innovación, estos casos, este ejemplo de innovación en el sector rural a la microempresa, al autónomo, al emprendedor? Al final, como decía antes, España el 98% son microempresas, autónomos. ¿Cómo podemos escalar esta innovación? ¿Qué consejo le daríamos a esta gente para que ellos puedan innovar? José. Pues esa pregunta a mí como ingeniero me encanta contestarla. Y por una cuestión, porque en la innovación en el entorno rural hay una cosa clara. Si tú pudieras experimentar determinadas tecnologías, probablemente harías la acción posterior de innovación. O sea, no solo contar. O sea, es ilusionante escuchar lo que ha dicho Pedro, pero si un agricultor que no ha hecho nunca eso pudiera experimentarlo, yo te aseguro que entraba. O sea, la experimentación es absolutamente clave tanto para la digitalización como la innovación propiamente en los diferentes ámbitos. Si fuéramos capaces de poner a disposición de empresas que tienen necesidad de innovar, es decir, cacharrea, prueba, experimenta y en base a eso decide si quieres innovar y puedes innovar, yo creo que sería una solución muy, muy interesante. Muy bien, Luis Enrique, Deloitte. Bien, yo creo que uno de los factores que sería muy importante para poder cambiar de escala a la microempresa es proponerles que cooperen y colaboren y produzcan ese efecto red, ¿no? Al final entre las distintas empresas, porque si no, es que no van a poder hacer frente. Y ya que está tan de moda la inteligencia artificial y el ChatGPT, sería interesantísimo decir que ChatGPT no son más que miles de millones de sumas de numeritos, pero lo vemos como algo mágico. Y es que al final son miles de millones de sumas, se ha producido ese efecto red y nuestras microempresas tienen que hacer ese efecto red, sumar entre ellas para conseguir algo mucho más grande entre todas ellas. Muchas gracias. José Antonio, ¿cómo podemos escalar? Bueno, yo comparo, bueno, no es que lo compare, realmente también lo es, pero comparo un negocio, comparo una empresa con un buen restaurante. Los restaurantes que tienen éxito en una ciudad son aquellos en los que el cliente sale satisfecho del restaurante. Yo creo que cada vez tiene menos importancia, aunque también la tenga en parte, pero cada vez tiene menos importancia quizás el precio, que quizás es lo que cada restaurante o cada empresa pueda poner. Yo creo que el restaurante que tiene éxito es el que tiene una buena comida, que tiene un buen servicio, el que tiene un buen ambiente. En la empresa pasa exactamente lo mismo. En empresas de nuestro estilo, dentro del sector agrícola, para ser el mejor, tienes que diferenciarte de la competencia teniendo el mejor producto en fertilizantes, en la mejor semilla, llevarlo en tiempo y forma hasta el agricultor, tener un buen servicio, una buena flota de camiones, una buena logística, tener una facilidad en la administración, en la contabilidad, en la facturación con tu cliente, que todo sea fácil de gestionar.
para hacer todo esto desde una empresa pequeña o desde una startup en la que empiezan con pocas personas o incluso empieza solo una y luego son dos. Yo creo que tienes que rodearte de gente. Es totalmente necesario rodearte de gente. Como decía Víctor, fundamental que tengan actitud. No es rodearte de gente por rodearte de gente, sino tener la gente que tenga actitud, que tenga ganas. Y una vez que esa gente la tengas más o menos focalizada, dotarle de todas aquellas herramientas que les sean necesarias para ayudarte a hacer crecer tu negocio. Y ahí es donde entra a formar parte, creo que todas esas herramientas tecnológicas que hasta que se hace grande una empresa no se utilizan, porque realmente son más fáciles, como decía Pedro. Una empresa pequeña casi con bolígrafo y calculadora es capaz de gestionarla conforme se va avanzando, y en los negocios en los que nos movemos, en los que los márgenes de las mercancías que movemos son mínimas y tenemos que hacer un volumen de facturación inmenso, y ese volumen inmenso de facturación requiere muchísimo trabajo administrativo. Creo que esas herramientas informáticas, los software de programas informáticos, nos permiten llevarlo todo con una contabilidad, trazabilidad, notificación mucho más cómodo. Creo que yo el consejo que le daría a esos nuevos emprendedores es eso, que se rodeen y que den confianza plena a las personas que contraten. Muy bien. Víctor Copasa, ¿qué consejo le damos para innovar en la microempresa? Pues bueno, yo creo que aquí lo fundamental es aprender a perder el miedo, ¿no? Porque parece que innovar, y sobre todo en temas de campo, suena muy lejano, muy difícil. Bueno, pues no, hay que comunicarlo, comunicar tu experiencia. Nosotros intentamos estar lo más activos posibles, pues en la web, en nuestras redes sociales, en cuestiones que hace no tantos años pues nos parecían de verdad muy lejanas y como cosas de otro mundo que era ajeno al nuestro. No. Hoy en el campo todo el mundo está hiperconectado también, tiene la información en tiempo real y ve lo que estás haciendo, los resultados, lo que comunicas y tu propuesta. Entonces, lo que yo creo que nuestro deber es compartir esa información, hacerla llegar, facilitar esa comunicación y ver que no pasa nada. De alguna manera servir como, en nuestro caso, como piloto, como chalet piloto, llamémoslo, no sé, de pues estos proyectos de integración, estos proyectos de I+D. Una vez que en nuestro caso el ganadero, estamos hablando de casi 900 ganaderos, bueno, pues a lo mejor de estos 900 hay un 50% que no le interesa bien, pero al que le interesa le tenemos que hacer llegar toda esa información, ser capaces de ilusionarle con un camino nuevo que se abre y posibilidades que van a suponer el que pueda haber un relevo generacional y posteriormente sus hijos puedan vivir, si quieren, de este negocio. Y si no, tenerlo como un negocio complementario, que no pasa nada. Entonces, bueno, nuestro deber es hacer perder el miedo y comunicar de una manera efectiva. Muy bien, Víctor, gracias. Pedro Lasso, ¿qué consejo le damos a los emprendedores, autónomos, sobre la innovación? Bueno, hombre, pues yo, lo que ha dicho Víctor, perder el miedo sobre todo. Yo pienso que la persona que sea innovadora, no hace falta que le cuentes nada. Se va a buscar la vida para llegar a ti o a donde tenga que llegar. La que está dubitativa, pues sí, a lo mejor hay que hacer algo de hacerle un poquito, ver un poco y que se fije mucho en las cosas estas. Pero yo siempre digo una cosa. La persona que lo tiene claro desde el principio. O es mi opinión, ¿eh? El que está dudando ahí, bueno, pues sí, pues ahí en el ICE, pues por ejemplo, pues le pueden echar mucha mano, fijándote en empresas y sobre todo perder el miedo, lo que acaba de decir Víctor. O sea, perder el miedo. Que todo el mundo nos confundimos, que todo el mundo tenemos errores. De los errores se aprende. Decía, cuanto menos mejor. Eso no es una ruina. Pero bueno, los errores se te graban a fuego. Y cuando una cosa se te graba, eso no vuelve a suceder, no vuelves a equivocarte ni en eso, ni en tres cosas que están alrededor, en el entorno de todo eso. Tu mente despierta y cuando tu mente se pone en alerta, eso no lo va a volver a consentir ni lo va a volver a permitir. Y no sé, pues nada más Muchísimas gracias, que hay un poco que se anime y adelante, que no pasa nada, que es que esto es lo que hay. Muy bien. Bueno, ya vamos terminando la jornada. Si alguno quiere hacer una pregunta a los ponentes, ¿tenéis algo para preguntar? ¿Una idea? Ahí el micrófono, por favor. Luis, a ver. Redonda interesantísima. Yo quería plantearos en general una cuestión que es la siguiente. En esta jornada ha salido pues bueno, lo importante que es retener el talento. Nos estamos quejando continuamente de que nuestro talento se nos va fuera
y el talento es importantísimo, es fundamental para innovar. Entonces, ¿cómo creéis que podemos retener el talento en el mundo rural para poder tener un mundo rural innovador? ¿Quién se anima a contestar? José Francisco, venga. Estás tocando un punto difícil, ¿no? Es una pregunta que salió ayer en un desayuno, en un desayuno comunicativo, y justamente esa pregunta, y llevándola al mundo rural, estamos ahí con la vuelta de tuerca. No es fácil. Hay que pensar, yo siempre digo que hay que hablar desde dos puntos de vista. Retener el talento y atraer el talento. Lo que sí estamos detectando es que en estos momentos hay fórmulas específicas para poder retener talento, y desde luego lo que hay que hacer es captarse, no en la fase final cuando ya ha sacado la formación, sino tratar de captar el talento antes de terminar la formación para que puedan incorporarse a la empresa antes de acabar formación y sepan la realidad de las empresas. Eso consideramos que es importante. Sí estamos detectando otra cuestión. La retención de talento es clave, pero estamos detectando también que determinado talento que ha salido, el talento también puede tener inquietud por moverse, y eso es algo inherente al talento, pero hay un momento, después de que ese talento ha salido, sí estamos detectando en que ese talento sí busca volver en algunos casos, ¿no? El empezar muchas veces con la madurez, ya empiezas a ver que esa atracción, ahí sí que también tenemos que ser absolutamente claves. Trabajar en los niveles últimos de formación para hacer que se puedan enganchar con las empresas el talento a todos los niveles, a nivel de formación profesional, a nivel universitario, a todos los niveles, ¿de acuerdo? O incluso de escuelas más relacionadas con determinados oficios. Y después tratar de enganchar a esa gente que tenga inquietud, el talento es inquietud y la inquietud por salir es innata, pero que realmente puedan volver en algún momento. Son los dos ámbitos en los que sí hay actuaciones muy concretas que se quieren implantar para tratar de fijar. Creemos que en los últimos niveles de formación, en los diferentes ámbitos de formación, es clave el poder relacionar con la empresa e incluir y motivar en la empresa. Postillar con una cosita, que es que en el mundo rural ha sido, está muy extendido el que los propios padres quisieran que los hijos no se dedicaran a ello. Joder, y es una cosa, de verdad, muy triste, porque estamos hartos a ver, desde nuestro punto de vista, cuánta gente ha salido del mundo rural, tema mundo agrícola, mundo ganadero, para trabajar en otros sitios, teniendo talento, teniendo una capacidad tremenda, y en el propio hogar, digamos, en el propio negocio familiar, pues quedaba un vacío tremendo. Entonces ya no se innovaba, ya no se compraba más, ya no se hacía una nueva inversión, porque no había quien estuviese detrás. Eso es algo que ese cambio de mentalidad, ese cambio cultural, es necesario poder establecerlo. Va calando, pero va calando ya, para mí, un poco tarde, ¿no? Hay una despoblación en el mundo rural, eso está claro, pero la clave para que alguien se pueda quedar, se pueda retener en el mundo agrario, en el mundo ganadero, o en empresas que tenemos relación con ellas, que también tenemos un problema, es poder ilusionar con un modo de vida a futuro, es decir, que te puedas ganar la vida muy bien, y seguramente, pues a lo mejor el hijo de Pedro, el hijo de fulano, de mengano, que tenga una explotación, probablemente en su casa puede vivir mucho más mejor, tener mucha más autonomía, una calidad de vida tremenda, se podrá organizar y planificar como le dé la gana, probablemente mucho mejor que en una gran ciudad, con un horario, con un transporte complicadísimo, en fin, cada cosa tiene sus ventajas, pero yo creo que un modo de estos teníamos que trabajar la propia mentalidad del agricultor, del ganadero en este caso, o de la pequeña industria que está ligada a ella. No sé cómo, pero ahí sí, las administraciones nos pueden echar una mano, no lo sé. Yo creo que ahora mismo lo que acaba de decir Víctor es todo cierto, y además a mí me pasó igual. Mi padre, yo era hijo único, mi padre quería que yo estudiara, que yo fuera veterinario y que me fuera a no sé dónde, y bueno, pues yo empecé y dejé veterinaria, y en casa se empezó a no crecer porque ya, pues, bueno, ya como está estudiando, ya aquí ya me jubilo, me quedan unos años, y luego al final pues me vine aquí y aquí estoy. Esa mentalidad existe, o sea, ya está cambiando mucho, pero existe la mentalidad de que la gente en el campo no quiere que sus hijos se quedaran en el campo porque lo veían como una vida un poco
Pero hoy ya, según se vive y según de los medios que disponemos, yo pienso que habría que tener, en un pueblo, habría que tener muy buena conexión de Internet en las zonas rurales, muy importante para las comunicaciones. Nosotros lo vemos en planta. Nosotros ahora mismo tenemos que estar comprando de satélite para las gestiones con la Junta de Castilla y León, diarias, cada camión que entra, notificaciones. Eso a nosotros nos cuesta 300 euros casi. Nadie nos apoya en todo eso. Y sobre todo las vías de comunicación. Que tú tengas unas vías de comunicación buenas y tú tengas un buen Internet, yo creo que sería un 85% de que la gente en el campo se quede. Bueno, luego, por supuesto, el tema de colegios y demás. ¿Por qué? Porque tú, si tienes un buen puesto de trabajo en el cual tú puedes trabajar digitalmente bien, que no es el caso en todos los sitios, y tú tienes una buena vía de comunicación, tú cuando quieres te bajas a Salamanca, tú vives en tu casa, bajas, estás con unos amigos y vuelves otra vez allí, y tú estás allí viviendo. ¿Por qué? Porque los medios que te puede ofrecer la ciudad en cierto momento, un pueblo es imposible, no te los va a ofrecer nunca, porque si estamos allí 300, estamos 300. No estamos más. O sea, tú puedes estar allí un tiempo, sí, en el bar, en el otro lado, puedes dar una vuelta, pero a lo mejor tienes que tener una buena comunicación, que tú vayas y vengas y tú te sientas cómodo yendo y viniendo y te sientas cómodo trabajando. Y ahí se arraigará la gente en la zona rural. Como falten esos pilares, la gente va saliendo porque que si el colegio, que si no puedo trabajar aquí, ahora no me llega esto, joder, mira cómo está la carretera, anda, que menudo día está hoy, como cualquiera va, pues, está bueno el camino, anda, que... Es mi opinión, mi opinión. Muy bien. De vivir en el pueblo y que voy y vengo de vez en cuando. Lo que sucede. Muchas gracias. No, creo que no tenemos ya más tiempo para más preguntas. Muchísimas gracias. ¿Querías decir algo, Luis? Adelante. Y recoger un poco también la idea de Luis y extenderla. Joder, estamos pensando en el problema que tiene el mundo rural, pero Salamanca como ciudad tiene ese mismo problema también. O sea, no es solo un problema rural. Somos 16 primos, por ejemplo, mi generación, en mi familia, y solo 2 hemos quedado en Salamanca. El que no está en Bilbao está en Amberes, está en otro lado. Y esto, al final, imaginaros, si es difícil quedarse en Salamanca, ¿cómo no va a ser difícil quedarse en el pueblo, ¿no? Y eso yo creo que es un tema que toda la administración también debe revisar. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya para terminar, vamos a tener ahora un cóctel y os podéis quedar. Un aplauso para los ponentes. Muchísimas gracias.